B2B Sales Podcast. Hola, bienvenidos a una sesión más del podcast de la B2B Sales Academy. Yo soy Pablo Berenguer, soy responsable del equipo de ventas digitales para el segmento B2B y tengo un invitado de lujo. Carlos, ¿te presentas tú? Sí, por favor. Carlos Rabazo, soy el responsable de transformación digital y ecosistemas de innovación y ahora muy involucrado en el proyecto de Gigafactorías. Bueno, pues de esto venimos a hablar, ¿no, Carlos? Estamos oyendo continuamente en prensa, la carrera digital que estamos jugando, ¿no? Ajá. Con los Estados Unidos, con otros países, y Europa, pues ha dado un paso adelante, ¿no? Con distintas iniciativas donde queremos tener un papel, pues distinto, ¿no? Al que venimos jugando, ¿no? Y acelerar mucho, nuestro posicionamiento y nuestra estrategia, ¿no? ¿Cuál es esta estrategia? ¿Cuál es este posicionamiento, Carlos? Resúmenos un poco. Pues mira, principalmente Europa en el 9 de abril pues sacó lo que se llama el AI Continent Action Plan, que básicamente lo que intenta es posicionar a Europa desde la perspectiva geopolítica como un jugador más en el mundo de la inteligencia artificial, porque obviamente estamos muy retrasados. Entonces tiene como 5 pilares, por no darle muchas vueltas. Uno tiene que ver con los datos, otro tiene que ver con crear skills en Europa, creando skills academias relativas a la inteligencia artificial, otro tiene que ver con articular ciertos vehículos de inversión de cara a que el tejido productivo invierta en inteligencia artificial, otro tiene que ver con hacer sandboxes regulatorios para que las implementaciones de casos de uso se hagan acorde con la AI Act, que es la normativa europea, la regulación europea. Y la última y la más importante, que es donde estamos muy involucrados, tiene que ver con la creación de 5 gigafactorías, grandes gigafactorías en Europa, que básicamente son data centers. En lugar de tener CPUs, tienen GPUs, de cara a poder hacer entrenamientos de grandes modelos del lenguaje, fine-tuning, esos modelos ejecutarlos en inferencia e incluso computación de alto rendimiento, que es muy relevante en el tejido. Carlos, porque todos entendamos un poco de qué van estos data centers. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo es un data center de una gigafactoría versus a los actuales data centers que vemos Sí. En nuestro desarrollo más TI de nuestros clientes, ¿no? Sí, pues fíjate que estos grandes data centers requieren aproximadamente unos 143 megavatios de potencia, son bastante potentes, de los cuales unos 100 megavatios irían para las GPUs, lo que llamamos la infraestructura activa. Si eso lo traducimos a número de GPUs, las Honeywell H100 de NVIDIA, estamos hablando de unas 100.000 GPUs, o sea, una capacidad de computación absolutamente brutal. ¿Cuánto puede tener un data center hoy normal? Depende mucho. Los grandes data centers que están haciendo los grandes hiperescalares están en torno a esas capacidades, ¿no? Vale. Pero son capacidades de computación tradicionales. Vale. Con CPUs, y estos son con GPUs solo y exclusivamente para computación de alto rendimiento y entrenamiento de grandes modelos del lenguaje, o fine-tuning o despliegue de modelos en formato inferencia. Y lo cierto es que las condiciones que pone la Unión Europea, y esto es muy relevante, es que la eficiencia energética sea la máxima posible. Estamos hablando de PUEs, lo que se llama Power Usage Effectiveness, de 1.1, cuando en realidad los grandes data centers están en 1.2, 1.6 ahora mismo, que es la cantidad de energía que va a cada GPU, es decir, que no se desprecia esa energía, no se desperdicia efectivamente por el cooling, etcétera, etcétera, y luego tiene unos UE de 0, UE es el Water Usage Effectiveness. Sabéis que la presión hídrica que estos grandes data centers generan en el entorno son importantes, y nosotros estamos haciendo diseños pues con una tecnología de un fluido que de alguna forma permite sumergir los racks y mantener el cooling del sistema. Esto suena de verdad un poco a ciencia ficción, ¿no? Sí, pero yo por situarlo, estamos hablando de mega data centers, ¿no? Eso es. Superiores y a nivel de escala de lo que pueden ser los principales hiperescalares. Eso es. Y además con unas tecnologías que permitan una eficiencia y un rendimiento óptimo, ¿no? Porque el consumo energético y el consumo de capacidades pues es inmenso, ¿no? Respeto al medio ambiente, en definitiva, efectivamente. Entonces, pues hay que hacerlo, pero de forma respetuosa, ¿no? Y oye, Carlos, ¿y aquí
Y me voy un poquito casi a lo más importante que yo diría de esta sesión telefónica. ¿Qué rol en este ecosistema que has descrito está jugando? Pues mira, básicamente se han presentado como unos 75 consorcios en toda Europa para poder optar a desarrollar esas 5 gigafactorías que estarán en diferentes países europeos. Y Telefónica está liderando el principal consorcio en España. Date cuenta que es el único consorcio que está asociado con la SET, a través de la SET, de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que depende de la Secretaría de Estado de Transformación Digital. Con esto te quiero decir que el Estado está vinculado a este consorcio. Está Nvidia, está ACS, Digital and Energy, está Submer, Multiverse, incluso Orange está metido dentro de nuestro consorcio, y la ambición que tenemos es resultar adjudicatarios para que España acabe teniendo uno de estos grandes data centers de IA, porque imagínate toda la riqueza que va a generar en el tejido productivo español, tanto en administraciones públicas como en entornos privados. Porque estas gigafactorías están al servicio de administraciones, empresas, desarrollo de modelos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Absolutamente. De hecho, fíjate que va a haber una subvención de alrededor de un 35% de lo que es la infraestructura activa, es decir, las GPUs, por parte, básicamente la mitad de ese 35% de la Unión Europea y la otra mitad por parte del Estado español, con lo cual ellos van a tener un posicionamiento de consumo de estos servicios de forma básicamente prioritaria. Y ahí yo te quería hacer una pregunta, Pablo, ¿en qué sectores tú crees que está siendo clave la IA y en cuáles estamos teniendo ejemplos tangibles de sus beneficios, según tu punto de vista? Bueno, a ver, yo creo que la IA, de cara a nuestros clientes y en nuestras conversaciones que tenemos con ellos, pues la están enfocando, yo creo que en los 3-4 retos principales que tienen las organizaciones. Primero, ¿cómo hago más negocio? Entonces, lo que todas las empresas intentan hacer, más negocio, y aquí ya tenemos, ahora te doy algún ejemplo. Luego, segundo, ¿cómo ese negocio consigo que sea más rápido y más ágil? ¿No? Y ahí la IA me permite tomar decisiones y mover determinadas capacidades que yo tengo de forma muy ágil. Segundo, cómo soy más eficiente. Entonces, no podemos negar que en la agenda de los comités de dirección esto pues ha salido como una palanca, ¿no? Y todo el mundo habla de ella y dice, oye, pues ¿cómo voy a poder ser más eficiente? ¿Cómo voy a poder tener menos costes? Y hay casos, ¿no? Y ¿cómo puedo ser mejor también operativamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser más resiliente? Hemos vivido épocas, y en España alguna pues que no ha sido sencillo, dice cómo la IA también me ayuda a predecir mejor mis riesgos y a tener unas capacidades más resilientes de mi negocio, ¿no? Y en esos 4 ejemplos, pues todos están viendo cómo utilizarla, ¿no? En la primera capa más de negocio de cómo ser mejor, pues bueno, yo te diría el primer ejemplo que tenemos, pues casi las empresas que nos dedicamos al entretenimiento, ¿no? Todo el mundo de los recomendadores, todo el mundo de definición incluso de cómo puede llegar a ser una serie. Aquí ya la inteligencia artificial está jugando un rol pues brutal, ¿no? Y ya se ve un recorrido incluso a la confección de tus propias series y tus capacidades de entretenimiento, ¿no? Videojuegos, esto pues ya es una realidad, se está invirtiendo y ya hay programas que te devuelven una cantidad de contenido pues brutal, que era impensable, ¿no? Y si me voy a sectores más empresariales, pues pensar, ¿no?, en temas como el turismo, ¿no? Lo que es recomendaciones a los usuarios, conocer a los usuarios, ver en función de cómo un usuario se está comportando en un viaje, qué le puedo recomendar, incluso luego ya temas más operativos como la traducción, ¿no? La traducción, que es un reto que todos tenemos ahí, la traducción funciona, pero es realmente rápida, es realmente simultánea, soy capaz de hacer esa ingesta de contenido y esa devolución del lenguaje de forma ágil, y ya estamos en ello, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo llegar a los niveles de excelencia que los usuarios requieren, pero lo vamos a tener ahí, ¿no? Y luego la atención, ¿no? Yo creo que en el front todo lo que es también empezar a atender a los clientes de forma utilizando herramientas de inteligencia artificial. En algunos casos podrían llegar a sustituir a las personas, pero en muchos casos, sin sustituir a las personas, cómo soy capaz de darle una atención mucho más rápida con toda la complejidad que yo tengo que gestionar en mi organización, ¿no? Eso está pasando. Y luego, en cómo yo opero los servicios, que es lo que te decía de la residencia. Yo antes, para operar determinadas capacidades de servicios necesito personas, necesito mucha intensidad. Si yo las capas de
de operativas más sencillas, soy capaces de automatizarlas, de incorporar la inteligencia artificial, no solamente para automatizar un proceso, sino para desarrollarlo y cada vez ser más predictivo y más proactivo, pues dejo que las tareas de valor los dediquen otras. Y esto se ve ya en los CyberSOC del futuro y en la propia operación de TI. Y esto, pues en los clientes lo tenemos súper desarrollado. Fíjate, ¿no? que efectivamente, por agrupar un poco los casos de uso que has dicho, yo lo veo que se agrupan como en 3 grandes bloques que se enmarcarían gran parte de lo que tú has dicho. Uno es usar la inteligencia artificial para sacar más provecho de los activos estratégicos de una compañía. Cada uno tiene activos estratégicos diferentes. Nosotros tenemos la red, tenemos los contenidos. Otro que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para transformar la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes, y el tercero es usar la inteligencia artificial dentro de la empresa para los empleados para hacerlos más eficientes. Pero en cualquier caso esos 3 tienen que confluir en algo, y es donde estamos empezando a ver los primeros casos de uso, y es cómo convertir el uso de la inteligencia artificial en una empresa en una ventaja competitiva. Claro. Eso es clave y primordial. Y lo cierto es que tener estas gigafactorías en territorio nacional o territorio europeo nos va a permitir dotarnos de cierta autonomía en ese sentido, no tener una dependencia tan grande de agentes en Estados Unidos o en Asia, y por otro lado pues temas de soberanía en cuanto a los datos, en cuanto a la capacidad de cómputo, que cada vez va siendo algo más estratégico. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Que la capacidad técnica esté ahí, ¿no? Sí. Y yo por último, Carlos, como por terminar, que esto ya estamos llegando al límite de tiempo, oye, ¿cuál es tu percepción? Yo te doy la mía ahora, de los comités de dirección y en las empresas, ¿qué grado de sensibilidad tienen con esto? ¿Qué prioridad le están dando esto? Y si realmente tienen el conocimiento y las capacidades para tomar decisiones para avanzar en la línea adecuada. Pues fíjate, lo que yo me encuentro principalmente son 2 casos. Hay uno común, que es ese debe digital que tenían los consejos de administración, esa sensación de deberíamos hacer más cosas con la tecnología que no hacemos. Ahora, como con la IA se ha multiplicado, y además está generando un impacto importante porque los cambios son tan rápidos que todavía ese debe digital se les multiplica. Llega un momento en que dicen, madre mía, estoy descolgado de esto. En segundo lugar, de alguna forma yo creo que deberíamos ser capaces de transmitir en el lenguaje de los comités de dirección lo que la IA les va a aportar desde la perspectiva de puro negocio. Es decir, no hay que hablar ni de modelos LLM ni de fine-tuning porque los pierdes. Aquí de lo que hay que hablar, como he dicho antes, es cómo van a construir una ventaja competitiva basándose en el uso de la inteligencia artificial, pero hay mucho camino por recorrer. Yo lo percibo igual. Es verdad que yo creo que todos lo tienen en la agenda, todos intuyen las capacidades que le pueden dar, luego cierta preocupación en torno a tener las capacidades y los recursos para utilizarlas, y yo creo que ahí es donde las gigafactorías vienen a resolver una incógnita, ¿no? De hoy esto no va a ser por un tema de no tener las capacidades a tu disposición de forma segura y de forma soberana, ¿no? Y luego es, oye, ¿cómo priorizo en la implementación de esta IA, ¿no? Eso es. Y bueno, yo creo que ahí Telefónica, pues bueno, pues yo creo que nos están escuchando mucho los clientes, ¿no? Nosotros como corporación, además, pues estamos utilizándola en muchos ámbitos, y yo creo que es una oportunidad excelente, ¿no? Y de cara a los clientes, yo creo que este discurso, tenemos que estar en estas conversaciones, yo creo que tenemos capacidades y valor, y yo creo que con todo lo que estamos construyendo de cara a nuestro posicionamiento en el consorcio, en las gigafactorías europeas, pues yo creo que algo muy diferencial, ¿no? Sin duda sí será. Yo espero que haya sido de utilidad para todos vosotros, que os hayamos dado contexto de dónde estamos. Yo creo que es muy relevante el papel de Telefónica y bueno, que estemos ahí, ¿no? Que estemos en estas conversaciones con los clientes, ayudándoles, identificándoles casos y con toda nuestra capacidad tecnológica y de conocimiento, pues ayudándoles en esa toma de decisiones, ¿no? Desde luego es un tema relevante donde, como Telefónica, debemos estar en primera línea, sin duda. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. B2B Sales Podcast.